La región talopulgar, o sea, la región del tobillo, a eso se refiere. Y la región del pie, eso hace muro. Directo, eso hace bien. Lo divide en regiones. Muy igual. ¿Sí? También, pero no es tan preciso como el gobierno. ¿Sí? Ahora, cuando hablas de los huesos del miembro inferior, hablas primero de la cintura pélvica, que está formada por ¿cuántos huesos? 3 huesos. Los 2 coxales y el sacro. ¿Estamos? Cuando hablas de los huesos coxales, ¿sí? Son huesos planos, ¿sí? Que va a estar constituido por 3 huesos. Ilion, con su cuerpo y su ala. El isquion, con su cuerpo y su rama. El pubis, con su rama superior, cuerpo y rama inferior. ¿Estamos? Ahora, en sí, cuando hablamos del hueso coxal, hablamos de una cara lateral del hueso coxal que pertenece al miembro inferior, que habíamos hablado que tiene una región o una cara glútea, el acetábulo y el agujero obturador, ¿cierto? Cuando hablas de la cara glútea, ¿qué encontramos en la cara glútea? Las líneas. Cara glútea del acetábulo. Las líneas glúteas. Línea glútea posterior. Ojo con esas cosas, ¿sí? Línea glútea posterior. ¿Que mira hacia dónde? Hacia la parte anterior. Tiene una concavidad que está mirando hacia la parte anterior. Después tenemos la línea glútea anterior. Lo vamos a pintar. Entre. Líneas glúteas. Glúteo posterior o anterior. Acérquense. No los voy a morder. Línea glútea posterior, ¿sí? Línea glútea anterior que mira hacia la parte anterior e inferiormente. Y se habla de una cresta supracetabular o línea glútea inferior. Ahora, en esta cara glútea se está insertando los músculos glúteos. Posterior a la línea glútea posterior se está insertando el músculo glúteo mayor. ¿Sí? Entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior se está insertando el músculo glúteo medio. Y anterior a la línea glútea anterior se está insertando el músculo glúteo menor. No, buenos días. ¿Qué cosa que me puede prestar bata? Por favor. Niki, la bata de refuerzo.
Poder el anterior a la línea. Glúteo menor. ¿Estamos? Glúteo menor. Ok. Eso. Anterior, menor. Entonces, Anterior. no se olvide las líneas glúteas. ¿Estamos? Ahora, todo está en el ala. ¿Estamos? Ahora, si hablas del acetábulo, ¿quiénes forman el acetábulo? Los tres huesos. La parte superior, el ilion con su cuerpo. La parte posterior, el isquion con su cuerpo. Y la parte anterior, el pubis con sus ramas superiores. Ahora, ¿qué nos interesa del acetábulo? El acetábulo es una superficie articular donde va a entrar la cabeza del fémur. Listo, ya, pero tiene dos porciones. Tiene dos porciones que les voy a poner. Una que hablas, que es la carilla semilunar. Toda esta estructura es la carilla semilunar, la porción articular. Carilla semilunar o cara semilunar del acetábulo. Ya. ¿Sí? Es la porción articular. Fosa acetabular. ¿Sí? Esa fosa acetabular, ahí se va a encontrar. Porción central, no articular. Ahí va a haber grasa que va a amortiguar el golpe. ¿Sí? Estás emocionado. Mientras que la porción articular es la cara semilunar. Es la parte periférica del acetábulo, que sería una porción articular. ¿Sí? Ahora, hablamos de toda esta estructura. Cuando hablo de toda esta estructura, todo ese reborde que le están teniendo el acetábulo, hablas del limbo o el borde acetabular. Ese borde acetabular, que es como una cresta, o sea, tiene tres escotaduras que demuestra la unión del pubis, del isquion y del ilion. La que más se nota está situada en la parte inferior, la escotadura acetabular. Esta es la escotadura acetabular, donde está la plastilina. ¿Sí? Esta es la escotadura acetabular. Entre el isquion y el pubis, también puedes decir escotadura isquiopubiana. ¿Estamos? Pero es la escotadura del acetábulo. Esta escotadura, fíjense que es un espacio. Escotadura del acetábulo, si quieres. Escotadura acetabular. Escotadura, fíjense, isquio púbica, está cerrado por un ligamento que va a ser el ligamento transverso del acetábulo. ¿Sí? Ese ligamento transverso del acetábulo va a cerrar esta escotadura. Es una prolongación del rodete acetabular que amplía la superficie articular de la carilla semilunar para sujetar al
a la cabeza del fémur. ¿Estamos? Entonces no se olviden, escotadura acetabular o la unión del isquion con el pubis. ¿Estamos? O escotadura isquiopúbica. Ahora, eso es el acetábulo. Ahora, cuando hablas del agujero obturador, ¿quiénes forman el agujero obturador? El pubis y el isquion. No tiene nada que ver el ilion. ¿Sí? La rama superior del pubis, el cuerpo del pubis y su rama inferior. ¿Sí? Y en la parte posterior e inferior está el isquion con su cuerpo y su rama. ¿Estamos? El otro día les pregunté en el grupo M, ¿qué es esto? Todo esto. La rama isquiopubiana. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese agujero obturador, pero en la parte superior, aquí había el surco obturador. ¿Estamos? Que se va a convertir en un conducto gracias a la membrana, ¿sí?, obturatriz. ¿Estamos? Pregunta de examen. Equivoqué en eso. Ahora, eso es el agujero obturador. Entonces ya sabes. Ahora, en la cara medial del acetábulo, del hueso coxal, no se olviden que hay esta línea arqueada, la línea arqueada y esto que sería el pecten pubis. Pecten pubis, línea arqueada. ¿Qué está separando? Una porción superior que es la fosa ilíaca y en la parte inferior sería parte de la cavidad, las paredes laterales de la cavidad pélvica. ¿Estamos? Entonces, toda esta cara medial, no se olviden que es parte de la cavidad pélvica. Pelvis mayor, pelvis menor. Por así va, en la parte anterior, la fosa ilíaca. ¿Qué se inserta en la fosa ilíaca? El músculo ilíaco. ¿Qué nervio se apoya en esa fosa? El nervio cutáneo femoral lateral. En la parte posterior e inferior a la fosa ilíaca, la cara auricular del ilíaco. ¿Sí? Cara auricular del ilíaco. ¿Para qué sirve? Perdemos. Cara auricular del ilíaco. Para articularse con la cara auricular del sacro y formar la articulación sacroiliaca anterior. Y en la parte posterior a la fosa ilíaca y superior a la cara auricular hay la tuberosidad ilíaca. ¿Para qué? Para que se articule con la tuberosidad sacra y formar la articulación sacroiliaca posterior. ¿Qué tipo? Es una fibrosa de tipo sindesmosis. ¿Estamos? Lo importante de esas dos articulaciones es que ahí se transfiere el peso de la parte superior del cuerpo hacia la parte del esqueleto apendicular. ¿Quiénes son los principales?
los ligamentos sacroiliacos interóseos. ¿Estamos? Ahora, la parte inferior, no se olvide, es parte de las paredes laterales de la cavidad pélvica. ¿Sí? ¿Y qué músculo hay en las paredes laterales? El músculo obturador. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuál es el borde superior? Cuando hablas del borde superior del hueso ilíaco, estás hablando de todo esto que es la cresta ilíaca. Entonces, ¿qué voy a ver en el borde superior? La espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? El tubérculo ilíaco. La espina ilíaca posterosuperior. ¿Estamos? Esas tres cosas, fíjense, la cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, tubérculo ilíaco, espina ilíaca posterosuperior. ¿Estamos? Ahora, esta cresta ilíaca tiene tres labios, un labio externo, un labio medio y un labio interno. En el labio externo se inserta el oblicuo externo. En el labio interno, el oblicuo interno. Y en el labio interno intermedio, en el labio medio, oblicuo medio. En el labio interno, el transverso y el músculo cuadrado lumbar. ¿Qué músculos, qué nervios se apoyan en el músculo cuadrado lumbar? Nervios. Y el subcostal en su extremo superior del cuadrado lumbar, saliendo por el ligamento arqueado lateral, está apoyándose en su extremo superior. Entonces hay tres nervios: subcostal, hilo hipogástrico, hilo inguinal. ¿Estamos? Ya. Ahora, vamos al borde anterior del hueso coxal. ¿Sí? Fíjense, empiezo por la espina ilíaca anterosuperior. La escotadura innominada. La espina ilíaca anteroinferior. ¿Estamos? Escotadura innominada. ¿Sí? Esto es la espina ilíaca anteroinferior. Y después encuentras la eminencia iliopectínea o iliopúbica. ¿Estamos? ¿Qué se inserta en la eminencia iliopúbica? El músculo psoas. ¿Estamos? En la espina ilíaca anterosuperior, hay que recordar, tiene una inserción el músculo cuádriceps, el recto femoral. ¿Sí? El recto femoral. ¿Estamos? Del cuádriceps. Ahora, también vamos a encontrar el tubérculo del pubis, borde anterior. ¿Sí? Espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior, eminencia iliopúbica o iliopectínea, tubérculo ilíaco, borde anterior. ¿Estamos? ¿Sí? Espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior, eminencia iliopectínea o iliopúbica, tubérculo del pubis.
¿Estamos? Eso es el borde anterior. Más la cresta del pubis. Cresta del pubis. Esto. Cresta del pubis. ¿Estamos? Eso es borde anterior. Ahora, cuando hablas del borde inferior, el borde inferior, entonces estás hablando primero del pubis, la carilla articular del cuerpo del pubis. ¿Estamos? La rama isquiopubiana. ¿Quiénes forman la rama isquiopubiana? La rama inferior del pubis y la rama del isquio. Ambas van a formar un arco, el arco del pubis. ¿Sí? No se olviden. ¿Estamos? Ahora, en la parte posterior hablas de la rama isquiopubiana. Su parte anterior solamente es la carilla articular. Su parte posterior es la rama isquiopubiana. En sí, todo esto es el borde inferior. Ahora, si hablo del borde posterior, estoy hablando de todo esto que está en la parte posterior. Entonces, empiezo. Espina ilíaca postero superior. Espina ilíaca postero inferior. La escotadura ciática mayor. La espina ciática. La escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. ¿Estamos? Espina ilíaca postero superior. Espina ilíaca postero inferior. Escotadura ciática mayor. Espina ciática, la escotadura ciática menor, la tuberosidad isquiática o ciática. Los isquiotibiales, bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso forman los músculos isquiotibiales. ¿Y qué ligamento en la tuberosidad isquiática? El sacrotuberoso. ¿Qué forma el sacrotuberoso? El agujero ciático. El ligamento sacroespinoso, ¿qué divide? El agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Listo. Este hueso ya está hecho. He hablado más como Rubier que como Moore. Los músculos isquiotibiales eran el bíceps femoral. Bíceps femoral, ¿Ya? el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Dónde se inserta esos En la músculos? tuberosidad isquiática. Todos tienen una inserción común en la tuberosidad isquiática. Ahora, vamos al fémur. El fémur. Fíjense, el fémur es el hueso más largo del cuerpo. ¿Sí? Es el más largo. Su dirección, fíjense, es hacia la parte inferomedial. ¿Estamos? Para soportar el peso del cuerpo. En los animales es recto. En nosotros, animales racionales. ¿Sí? Pero el trayecto es inferomedial.
¿Estamos? Al ser un hueso largo, ¿qué va a presentar? Cuerpo, ¿sí? O diáfisis, Epífisis, metafisis. un extremo proximal o epífisis proximal y un extremo distal o epífisis distal. Si hablo del cuerpo, aquí te lo he detallado más, ¿sí? Te he hablado de una cara anterior que es convexa y lisa. Se va a insertar el músculo vasto intermedio, ¿sí? En la cara anterior. ¿Es de parte del cuádriceps? Sí, sí. Pero, acuérdate, en la cara anterior se está insertando un músculo que es el vasto intermedio. ¿Sí? En la cara posterolateral, esta es la cara posterolateral, se está insertando también el músculo vasto intermedio. ¿Estamos? Y en la cara posteromedial, que es ancha, no se inserta nada. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cara anterior, se está insertando el músculo vasto intermedio. Cara posterolateral, también se inserta el vasto intermedio. En la cara posteromedial no se inserta nada. ¿Sí? Ahora, de los bordes hay un borde medial, hay un borde lateral que son convexos y lisos. No se inserta nada. Lo que me interesa es que esto, esta estructura, fíjense, todo esto es el borde posterior. Fíjense que es la línea áspera. Ah, Todo eso que estás viendo es la línea áspera. ¿Sí? Entonces, el borde posterior del cuerpo es el más importante. Es la línea áspera. En la parte inferior, fíjense, en la parte inferior la línea áspera, primero, que tiene dos labios, un labio lateral y un labio medial. El labio hacia la parte inferior esa línea áspera esas líneas, esa línea áspera se ha de continuar dando unas líneas que van a formar un espacio triangular. sí, sí, sí. Inferiormente, esta línea áspera se ha de formar las líneas supracondilias. ¿Sí? Supracondilia lateral, supracondilia medial, que van a delimitar un espacio triangular. ¿Sí? La cara poplitea del fémur, el labio lateral, el labio medial, se continúan formando las líneas supracondíleas. ¿Sí? Supracondilia lateral que se va al epicóndilo.
supracondílea medial que se va al epicóndilo. ¿Sí? Delimitan un espacio triangular, que es la cara poplitea del fémur. Dos líneas supracondílea lateral, ¿a dónde se iba? A los cóndilos, epicóndilos, perdón. Y Las dos. Ah, No, el epicóndilo está más lateral. Sí, pero se está dirigiendo, fíjate, al epicóndilo lateral y al epicóndilo medial. ¿Estamos? Línea supracondílea lateral, epicóndilo lateral. Línea supracondílea medial, epicóndilo medial. Sí, esta es la línea áspera con sus dos lados, lateral y medial. Un labio lateral, un labio medial. El labio lateral se continúa inferiormente formando la línea supracondílea lateral, que se está dirigiendo al epicóndilo lateral. El labio medial está bajando y se va a convertir en la línea supracondílea medial, que está yendo al epicóndilo medial. Sí. Entre los dos hay un espacio triangular, que se habla que es la cara poplitea del fémur. ¿Estamos? Sí. Hasta lo importante es hacia la parte superior. ¿Qué pasa superiormente? Superiormente, esa línea áspera se va a dividir en tres porciones, o tres ramas, o tres labios. Superiormente, la línea áspera, hemos dicho que tiene un labio lateral, un labio medial, ¿cierto? En el labio lateral se inserta el músculo vasto lateral. En el labio medial se inserta el vasto medial. ¿Estamos? Ahora, superiormente, fíjate que se va a dividir en tres. ¿Sí? La rama o el labio lateral está yendo hacia el trocánter mayor. Va a acabar formando esto que es la tuberosidad glútea. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Su rama, su labio medial, está ascendiendo y va a formar parte de esta línea espiral, que se va a continuar hacia la parte anterior con la línea intertrocanteria. Labio, línea espiral. ¿Estamos? Que está yendo por debajo o anterior, ¿sí?, al trocánter menor. Se va a continuar con la línea intertrocanteria. Esta es la línea intertrocanteria. Que está uniendo ambos trocánteres. ¿Estamos? Entonces, línea espiral de Crookes. Y su rama media va a ser la línea pectínea, que está acabando en el trocánter menor. Línea pectínea porque se va a insertar el músculo pectíneo. ¿Estamos? ¿Se entendí? Doctor, esto sería la tuberosidad glútea. Tuberosidad glútea. ¿Estamos? Ya. Que sería la continuación del labio lateral, que va a ir ascendiendo hacia el trocánter mayor. Va a acabar en la tuberosidad glútea. ¿Sí?
¿Estamos? Va a acabar formando la tuberosidad glútea. Ahora, su labio medial, que va a ser la rama medial, va a ir y se va a continuar con una línea espiral. Esa línea espiral, ¿sí?, se va a continuar con la línea intertrocanterea, ¿sí? Y su rama media va a ser la línea pequeña, que se está dirigiendo al trocánter menor. ¿Estamos? Ya. Ahora, ustedes vayan. Proximal o extremo proximal. ¿Qué vamos a ver en el extremo proximal? ¿Sí? Vamos a ver, les voy a mostrar las estructuras que vamos a ver. ¿Sí? Uno que es la cabeza, otro que es el cuello, el trocánter mayor, trocánter menor, Cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter. la cresta intertrocanterea, la línea intertrocanterea. ¿Estamos? Entonces, vénganse todos ustedes, mejor. Después ustedes ahí, otro grupo. La cabeza del fémur. ¿Estamos? Que es una porción esférica. ¿Estamos? Tiene un radio de 25 milímetros. Tiene una fosita. La fosita para el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Estamos? ¿Estamos? Esta es la porción articular. La porción no articular es la fosita para el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Solo ¿Sí? esa porción es el Sí. circulito? Así es su nombre. ¿Sí? La fosita para el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Estamos? Por ahí está entrando una arteria. La arteria para la cabeza del fémur. Qué bonito. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, el cuello. ¿Sí? Porción estrecha que está uniendo cabeza con cuerpo. Cuello. ¿Sí? Ahora, fíjense que su dirección del cuello es hacia la parte superior y medial. Entonces la cabeza siempre está en la parte medial. ¿Estamos? ¿Sí? A ellos les explicaré. ¿Estamos? Ahora, hemos hablado de la fosita de la cabeza del fémur. Pero fíjense, hay un ángulo de inclinación, o sea, como el cuello está yendo hacia la parte superomedial, hay un ángulo que normalmente debe ser de 126 grados, ¿sí? Que va de 115 a 140, pero una media de 126, 130 grados. Porque si es muy, ese grado de inclinación es menor, va a tener luxación congénita de cadera. ¿Estamos? Entonces va a tener esta posición y no va a poder entrar
la cabeza del fémur va a estar muy angulada hacia el fémur. O sea, va a ser esto. ¿Sí? Entonces el ángulo sería mayor o menor. Si es menor o es mayor, también hablas de luxación congénita de cadera. ¿Estamos? Por eso tiene que tener entre 126 grados hasta 130. Pero va desde 115 a 140. Entonces en ese rango tiene que manejar desde que el niño empieza a desarrollar y va a llegar a 126 o 130 grados en hombre o en mujer. Y si se le diagnostica desde mucho más antes, Tienes que diagnosticar antes. ¿y qué se le hace, digamos? Se les pone férulas para que sus unos arneses que son para que mantenga todo el tiempo en este sentido, ¿sí? Y no puede estirar, entonces tratan de corregir esa. Cuanto más antes se diagnostique, mejor, ¿sí? Porque si no, después, como te digo, va a tener esta posición y va a andar así. ¿Sí? Son las luxaciones congénitas de cadera. Ahora, también hablas un ángulo de torsión. Entonces, fíjense, este es el plano transverso de los epicóndilos, de los cóndilos femorales. Fíjate el cuello y la cabeza, ¿hacia dónde se están dirigiendo? Hacia la parte anterior. Fíjate esta línea. Aquí atrás. Esta línea. ¿Sí? ¿Ven esa línea? Está desviado hacia la parte anterior. El cuello del fémur con la cabeza. ¿Sí? Si yo veo así, mira. ¿Ves esto? ¿Ven? ¿Todos logran ver ese ángulo? O sea, ¿tengo que ver el cuello o cómo? A ver, si yo le pongo así, veo los cóndilos, el plano horizontal y veo el cuello. Entonces hay una ligera desviación hacia la parte anterior. ¿Estamos? A eso hablas de ángulo de torsión, que es entre el cuerpo, el cuello y la cabeza. Ese ángulo de torsión No se nota, ¿no? en los hombres debe ser de 7 grados. En las mujeres de 12 grados. ¿Sí? Ahora, esos ángulos hacen que haya mayor movilidad en la mujer, mayor flexibilidad en la mujer. ¿Estamos? Pero son los ángulos de torsión. Entonces yo te voy a preguntar ¿cuáles son los ángulos? ¿Sí? Que tiene el cuello con el cuerpo. ¿Sí? Ángulo de inclinación y ángulo de torsión, que son importantes para diagnosticar una luxación congénita de cadera. Claro que el traumatólogo los hace, pero el pediatra también los hace. ¿Sí? Para después derivar al traumatólogo y el traumatólogo pues corregir. Cuanto más antes se diagnostique, mejor. ¿Estamos? Esos dos ángulos que son bien importantes. Ahora, vamos en la unión del cuello con el cuerpo, vamos a encontrar 4 cosas.
unión cuello con cuerpo. Fíjate, situada en la unión del cuello con el cuerpo. Vamos a encontrar 4 cosas. ¿Sí? Vengan. O vengan todos así, círculo. Mayor. Cuando hablas del trocánter mayor, siempre es una prominencia ósea que está en la parte lateral. ¿Sí? Lateral. ¿Estamos? Trocánter mayor. ¿Qué músculos de la pelvis se insertan en el trocánter mayor? El obturador. El obturador interno, el piriforme. Entonces ya saben, trocánter mayor siempre hacia la parte lateral, ¿sí? Lateralmente. El trocánter menor está en la parte posterior y medial. Trocánter menor. ¿Qué músculo se inserta en el trocánter menor? Sí. El iliopsoas. Trocánter menor, posterior y medial. ¿Sí? Pero también está situado en la unión del cuello con el cuerpo. Trocánter menor. ¿Sí? El iliopsoas. ¿Quién forma el iliopsoas? Eso. Es el principal músculo flexor. Ahora, esos dos trocánteres están unidos por 2 estructuras que están también en la unión del cuello con el cuerpo. La línea intertrocántea, que está en la cara anterior. Está uniendo trocánter mayor con trocánter menor. ¿Sí? No se olviden que esa línea intertrocántea se continúa con la línea espiral. ¿Listo? Esa línea intertrocántea se está continuando con una línea aquí, la línea espiral. ¿Estamos? Ahora, en la cara posterior vamos a encontrar entre el trocánter mayor y el trocánter menor la cresta intertrocántea. Cresta intertrocántea. Cresta intertrocántea. Y en esa cresta intertrocántea, ¿sí? Hay el tubérculo cuadrado, que es una eminencia redondeada. Tubérculo cuadrado. ¿Cuál es la cresta intertrocántea como tal? Todo esto. Ya, y el tubérculo cuadrado. Es esta prominencia. Ahí. Ups. Ya. Prominencia. Tubérculo cuadrado. Sí, voy a venir. Cresta intertrocántea, tubérculo cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Todo esto es la cresta y el tubérculo cuadrado. ¿Estamos? Toda esta prominencia. Ahora, en la cara medial del trocánter mayor hay la fosa trocánterica o la fosa trocánterica. ¿Sí? Fosa trocánterica. ¿Estamos? Fosa trocánterica. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. ¿Sí? Ahora,
el extremo distal o epífisis distal. Estamos hablando de esto. Ahí que vamos a ver, fíjense, los dos cóndilos femorales. Doc, eso se hablan con los médicos, ¿no? Ahí vamos, ahí. Los cóndilos femorales. Pero esos cóndilos femorales están separados por este espacio. ¿Sí? Estamos separados por esta fosa intercondile. ¿Estamos? Ahora, si solo voy a hablar de los cóndilos femorales, fíjese, los cóndilos femorales que son medial y lateral, siempre. Son superficies articulares, ya, para articularse con la tibia, ¿cierto? Con los meniscos de la tibia. ¿Y la rótula? Y también la rótula. Ahora, cuando hablas de las caras que tiene estos cóndilos, fíjense, una parte anterior, inferior y posterior. ¿Cómo? Pero fíjense, estos cóndilos están mirando hacia la parte anterior, inferior y posterior. Entonces, lo que te voy a decir es que va a tener una porción anterior, aquí, la porción anterior. ¿Para quién? Para articularse con la rótula. Me voy a ir a traer una rótula. No tengo. Fíjense que la porción anterior es la cara rotuliana, que se va a articular con la rótula. ¿Estamos? La cara rotuliana. Te estoy explicando un poco más detallado que Moore. ¿Estamos? Doctor, una pregunta, cuando la rótula se articula acá, ¿sigue viendo el surco en medio? Sigue, ¿Sigue viendo? claro. Sigue viendo ese surco, ¿por qué? Porque va a estar cubierto por un cartílago. No te olvides. Ahora, después hablas de la porción posterior. Estos que serían los cóndilos propiamente dichos. Los cóndilos femorales. Cara rotuliana de los cóndilos y los cóndilos femorales propiamente dichos, que se van a articular con la tibia, con las mesetas tibiales de la tibia. ¿Dónde está mi tibia? Doctor, esa parte sería la parte de poplite. Con esto que serían las mesetas tibiales. ¿Estamos? ¿Estamos? Mesetas tibiales. Mesetas tibiales. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, cuando hablas de la fosa intercondilia, es este espacio. Este espacio es la fosa intercondilia. ¿Sí? Que está separando ambos cóndilos femorales. Cóndilo femoral medial, cóndilo femoral lateral. En este espacio van a venir los ligamentos cruzados para insertarse el cruzado anterior y el cruzado posterior. ¿Sí? En la fosa intercondilia, aquí en estas caras, se están insertando los ligamentos cruzados.
¿Sí? Anterior y posterior. ¿Estamos? Ahora, la fosa supratroclear está superior a la cara rotuliana. Esta es la fosa supratroclear. Fosa supratroclear. ¿Cuál? Ah, supratroclear. Fosa supratroclear. ¿Sí? Ahora, en la parte posterior, ¿sí? Vamos a encontrar a los tubérculos supracondíleos. Tubérculo supracondíleo lateral, tubérculo supracondíleo medial. Tubérculo supracondíleo lateral. Sí, estamos en la parte posterior. ¿No ven? En la parte posterior ahorita estamos. medial. Sí. ¿Sí? Tubérculos supracondíleos. Es en la porción posterior. En la cara posterior. En la parte posterior. A los cóndilos. ¿Sí? Supracondíleo lateral, supracondíleo medial. ¿Sí? Ahora, si hablo de las caras laterales, ¿sí? ¿Estamos? Aquí no se nota bien. En este se nota bien. En este no. El cóndilo medial tiene su epicóndilo, epicóndilo lateral, el cóndilo lateral, tiene esta prominencia, que sería su epicóndilo lateral. ¿Sí? El cóndilo medial tiene su epicóndilo medial, epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Ahora, ese tubérculo del aductor aquí se encuentra. ¿Cuál era el epicóndilo medial? Este es siempre medial. Entonces esto es medial. Cóndilo medial, pero el epicóndilo sería este lado. El epicóndilo es esta prominencia. Ah, eso. El tubérculo del aductor es esto. Ah, ya. ¿Estamos? Supracondiles están oxitos, pequeñas partes son. Es que hay una cosa, aquí se nota más ese tubérculo del aductor. Ese es el tubérculo del aductor. Sí. No, los supracondiles son estos. Y en este aquí no es el supracondilio. Sí, este es los supracondiles. No hay aquí tanto como este, mira. Este es el aductor. Sí, el tubérculo del aductor. ¿Estamos? ¿Por qué no hay esta más Mira, aquí no hay mucho. Aquí pareciera ser uno. ¿Sí? Supracondiles. ¿Y cuál era el tubérculo del aductor? Este es el tubérculo. Entonces en este caso aquí aquí no no se se ve. nota. Entonces no era este el tubérculo No, del aductor. tubérculo supracondilo. Supracondilo. Epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Y tubérculo del aductor. Tubérculo del aductor. Ay, No se nota mucho. ¿Sí? Aquí está el tubérculo del aductor. Epicóndilo es esto. Lateral y epicóndilo medial. Cóndilos. Entonces, ahora, aquí están los tubérculos supracondíleos. ¿Por qué? Porque las líneas supracondíleas están bajando ahí. ¿Cierto? Este es el tubérculo del aductor. Aquí se ve pequeñito. En el cóndilo medial. ¿Estamos? Entonces apréndanse este tubérculo del aductor. ¿Estamos? ¿Han visto todos? Tubérculo del aductor. El J tenía que venir hoy día. No voy a repetir mañana, voy a avanzar otra cosa. Dice la tibia. ¿Sí? Tibia. ¿Estamos?
también es un hueso largo. Los dos huesos que hay. ¿Sí? Fíjense, el perone o la fíbula, tibia. La situación de la tibia siempre es en la parte medial o anteromedial. El perone está en la parte lateral o posterolateral. ¿Estamos? Este huesito no soporta peso. ¿Sí? Lo único que sirve es para inserción muscular. Donde sí va a servir harto es a nivel de la garganta del pie. Ahí sí es importante. ¿Sí? La garganta del pie. ¿Estamos? Ya. Entonces hablaremos de la tibia. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Allá vamos. Que tiene una forma triangular, es un hueso sesamoideo. ¿Por qué dices que es hueso sesamoideo? Porque es irregular. No, Que se desarrolla porque está desarrollado dentro del tendón del cuádriceps, no del tendón rotuliano. Ojo, dentro del tendón del cuádriceps. ¿Estamos? Ahora, hablas de dos caras. Una cara anterior, ¿sí? Que va a tener, ¿sí?, unas surcos longitudinales que son por los ligamentos o los fascículos del músculo cuádriceps, del tendón del cuádriceps. ¿Estamos? Ahora, ¿tiene una cara posterior? Sí, la cara posterior. ¿Estamos? Esa cara posterior es la cara articular. ¿Estamos? Que tiene dos superficies articulares. ¿Sí? Separadas por una porción ósea. Pero tiene dos cabezas. ¿Con qué se va a articular? Con la cara rotuliana del fémur. ¿Sí? Ahora, la porción inferior es rugosa, no tiene nada. Porción superior sí presenta dos carillas articulares. En la porción inferior es rugosa. ¿Estamos? Ahora, tiene una base. La base está en la parte superior. El vértice es donde se va a insertar el ligamento rotuliano. ¿Estamos? Ligamentos rotulianos se insertan. Y veremos los preparados, porque ahí se ve rótula. Aquí está la rótula, ¿cierto? El tendón del cuádriceps es lo que está superiormente. Y este es el tendón rotuliano, aquí abajo. ¿Y es el cuádriceps? Está arriba. Aquí arriba. Este es el tendón del cuádriceps. Aquí está el tendón rotuliano. Tendón rotuliano y tendón del cuádriceps. Superior a la rótula, tendón del cuádriceps inferior. En la base, sí, estás viendo más que todo el tendón del cuádriceps. En el vértice estás viendo el ligamento rotuliano. ¿Estamos? Es para eso. Que son convexos. Borde lateral, borde medial. ¿Estamos? ¿Qué nos interesa ahí? Ahí va a venir los retináculos, que son engrosamientos del vasto lateral y el vasto medial para sujetar y alinear a la rótula. ¿Sí? Y van a ayudar a fijar a la rótula. ¿Estamos? En sus bordes laterales. Entonces,
en la base, aquí arriba, está insertándose en sí el tendón del cuádriceps, está superiormente. El vértice es donde se va a insertar el ligamento rotuliano, que sería una continuación del tendón del cuádriceps. ¿Estamos? Esa es la rótula. Ahora, vamos al esqueleto de la pierna. Hemos dicho que el hueso, que esto es la tibia, siempre está medial o anteromedial. El peroné o la fíbula siempre está lateral o posterolateral. Entonces, si hablas de la tibia, estás hablando que es un hueso largo, soporta el peso del cuerpo. El peroné o la fíbula no soporta peso. Eso tienen que acordarse, porque cuando hay fracturas, si hay fractura de la parte superior del peroné, no se hace nada, se pone una férula. No es necesario. Si no está, lógicamente, desplazado. A ver, pásame esos dos huesos que están ahí. Todo eso. Eso. Fíjense, ¿qué de diferencia están viendo en este hueso? Este es un hueso que se ha fracturado. Aquí también se ha fracturado. Tiene callos óseos. ¿Estamos? A este, muy probable, ¿sí? Este hueso es el que soporta peso. A este no le han hecho nada. Le han de poner un yesito esto. Nada más. ¿Sí? Por eso te decía. Anteromedial, posterolateral. ¿Estamos? Callo óseo, miren. El callo óseo. Ahora, si es un hueso largo, la tibia va a tener un cuerpo y dos extremos. Extremo proximal o epífisis proximal, extremo distal o epífisis distal. ¿Qué vamos a ver en el cuerpo? Primero, que tiene una cara medial. ¿Sí? La cara medial. Esta sería la cara medial. La cara medial es lisa y plana. Subcutánea es la que estás tocando. ¿Sí? Aquí. Tocas. Ojo, cara medial y subcutánea. ¿Estamos? Excepto en su extremo superior, cerca a los cóndilos tibiales, donde se va a insertar tres músculos que va a ser la pata de ganso, como una pata de ganso. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, su cara lateral, aquí, presenta una fosa, fíjense aquí, para la inserción del músculo tibial anterior. ¿Estamos? Entonces esta es la cara lateral, un canal o un surco donde se va a insertar el músculo tibial anterior. Acá, ¿no? ¿Sí? Es que no logras tocar. No logras tocar. ¿Sí? Es que está ahí unida. Pero sí se cara Su cara posterior, ¿qué nos interesa de la cara posterior? Fíjense, esto es. Ahora, aquí hay una línea que es oblicua. La línea del sóleo. Línea de sóleo. La línea del sóleo. Fíjate, la línea del sóleo. Esa línea del sóleo está separando o está dividiendo en una porción superior. ¿Sí?
donde se va a insertar el músculo popliteo, aquí arriba. En la línea del sóleo se inserta el músculo sóleo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, lo que está inferiormente te está diciendo que se va a dividir gracias a una cresta longitudinal en dos porciones. La porción medial, aquí sería, se está insertando el músculo flexor largo de los dedos. Y en la parte lateral se va a insertar el músculo tibial posterior. Pero a mí me interesa que sepas esto. Línea del sóleo. Superiormente e inferiormente que está dividida. ¿Qué se inserta en la línea del sóleo? El músculo sóleo. ¿Estamos? Eso se inserta. Ahora, vamos a bordes del cuerpo. Fíjense, el borde anterior. Todo esto es el borde anterior. Tiene forma de una S alargada. Ese borde anterior es subcutáneo. ¿Sí? Le denominan la cresta de la tibia. Algunos le dicen la espinilla. Cuando te golpeas esta parte, te duele intensamente. Oh, sí. Entonces, ¿qué cara es subcutánea? La cara medial. ¿Qué borde es subcutáneo? El borde anterior de la tibia. Eso. El borde anterior es subcutáneo. Cara medial es subcutáneo. Las dos porciones subcutáneas que tiene. Ahora, si hablo del borde interóseo, aquí está el borde interóseo. ¿Sí? El borde interóseo, donde se va a insertar la membrana interósea. ¿Pero qué me interesa de eso? El borde interóseo, en la parte inferior, se va a bifurcar, formando una escotadura. La escotadura fibular o incisura fibular o escotadura del peroné, para el peroné. Escotadura peroneal o escotadura fibular, aquí abajo, en el extremo distal. Este borde interóseo, en la parte inferior, fíjense, se está bifurcando, formando una escotadura para el peroné. ¿Sí? ¿Estamos? Y hacer una articulación. ¿Sí? O formar una articulación con el peroné. Escotadura peroneal. ¿Sí? O escotadura fibular. ¿Estamos? Ahora, su borde medial es rombo. No se inserta nada. Borde medial. Listo. A mí me interesa borde anterior o cresta de la tibia. ¿Estamos? En la cara, la línea del sol, la cara posterior. Su cara medial, que me interesa harto porque es subcutáneo. ¿Estamos? Y cuando vean ustedes heridas en esa zona, ¿sí? Traten de afrontar rápidamente las heridas para que no se infecte, porque va a entrar al hueso y puede hacer una osteomielitis. ¿Estamos? Por eso es que hay que tener mucho cuidado y tardan en sanar porque no hay mucha irrigación. ¿Estamos? Ya. Ahora, ¿qué hay en la epífisis proximal?
o en el extremo proximal. Fíjense que es voluminoso en relación a esto. Entonces aquí tú estás viendo, ¿sí? Primero, esta prominencia, que sería la tuberosidad tibial. Tuberosidad tibial. ¿Qué se inserta? El ligamento rotuliano. Entonces, el ligamento rotuliano viene del vértice de la rótula a la tuberosidad tibial. Ahora, ¿qué está haciendo esta tuberosidad tibial? Está separando a los cóndilos tibiales. Cóndilos tibiales. Cóndilo tibial lateral, cóndilo tibial medial. ¿Estamos? ¿Cómo reconozco que es lateral? Escotadura peroneal siempre es lateral. ¿Estamos? Cóndilo lateral, cóndilo tibial medial. Están separados. ¿Por quién? Por esta prominencia ósea que es la tuberosidad tibial. ¿Qué se inserta en la tuberosidad tibial? El ligamento rotuliano. Ahora, si hablo del cóndilo medial, ¿sí? Presente en la parte posterior, aquí atrás, la inserción del músculo semimembranoso, pero ahí está también la pata de ganso, ¿sí? Que después vamos a hablar. El cóndilo lateral, aquí, todo esto, primero, tiene una carilla articular. Aquí no se ve. Hay otro tipo, ¿no? Aquí, miren. En la parte posterior y lateral tiene una carilla articular para el perone. O sea, te está diciendo aquí que está todo desgastado. Ahí. Tiene una carilla articular. ¿Para quién? Para la cabeza del peroné. El cóndilo lateral tiene una carilla articular en la parte posterior y lateral, ¿sí? Y se articula con la cabeza del peroné. Ahora, en la parte anterior, esto que estás viendo acá es el tubérculo anterolateral de la tibia, tubérculo tibial anterolateral o tubérculo de Yerdi. Tubérculo de Yerdi, ¿sí? Aquí está también. Tubérculo de Yerdi. ¿Por qué es importante este tubérculo de Yerdi? ¿Ves, Matías? Ese tubérculo de Yerdi es porque se va a insertar el tensor de la fascia lata, ¿sí? El tracto iliotibial. ¿Estamos? También se inserta un músculo, el músculo tibial anterior, pero una estructura fibrosa que es el tracto iliotibial que baja, ¿sí? Y está englobando a un músculo que es el tensor de la fascia lata. Entonces eso se está insertando en el tubérculo de Yerdi. Voy a repetir con los músculos, voy a ir repitiendo eso, ¿sí? Entonces lo que tienes que acordarte de la tibia, del cóndilo lateral, que tiene una carilla articular. ¿Para qué? Para la cabeza del peroné. Que tiene el tubérculo de Yerdi para que se inserte una estructura fibrosa tendinosa que es el tracto iliotibial que engloba al músculo tensor de la fascia lata. Por eso te dice inserción del tensor de la fascia lata, ¿sí? Pero también se inserta el músculo tibial anterior. ¿Estamos?
Ahora, si hablamos de sus caras superiores de los cóndilos tibiales, las caras superiores de los cóndilos son las caras articulares, que en sí le van a denominar las mesetas tibiales. O puedes decir carilla articular superior del cóndilo, ¿sí? Del cóndilo lateral y del cóndilo medial. ¿Sí? Caras articulares. Si no te acuerdas meseta tibial, acuérdate cara articular superior, cara articular superior, del cóndilo lateral, del cóndilo medial. Puedes decir mesetas tibiales. ¿Estamos? Ahora, esas dos mesetas tibiales que se articulaban con los cóndilos femorales, ¿sí? Están separadas, fíjense, por esta eminencia intercondílea. Eminencias intercondíleas. Esa es la eminencia intercondílea, que está acabando en dos tubérculos. El tubérculo intercondíleo, ¿sí? Medial. El tubérculo intercondíleo lateral. Acaba en dos tubérculos. La eminencia intercondílea. Tubérculo intercondíleo medial y el tubérculo intercondíleo lateral. La eminencia intercondílea entonces separa las dos mesetas tibiales. Pero ¿qué también separa? En la parte anterior y en la parte posterior. Está separando el área intercondílea anterior, donde se va a insertar el ligamento cruzado anterior. En la parte posterior, el área intercondílea posterior, donde se va a insertar el ligamento cruzado posterior. ¿Estamos? Sirven de inserción a los ligamentos cruzados. Anterior, posterior. ¿Estamos? Vamos ahora a la epífisis distal o extremo distal de la tibia. Esto. ¿Estamos? Cuando hablas de esto, tienes una cara anterior que es convexa. ¿Sí? Una cara posterior, ¿sí? Que va a tener, que es convexa, pero tiene un surco, que no se nota en este. En este sí hay un surco. Aquí. Te voy a poner la. Hay un surco. Ahí. ¿Sí? Es por donde va a pasar el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. ¿Sí? Eso es la cara posterior. Aquí no se nota mucho. ¿Sí? Un poco. Como está dañadito. Pero por eso le he robado esto más. ¿Sí? Ahora, la cara lateral del extremo distal ¿qué formaba? La cara lateral, la escotadura peroneal. ¿Cómo se forma la escotadura peroneal? El borde interóseo se bifurca en su extremo distal y forma la escotadura peroneal o escotadura de la fíbula, para la fíbula, perdón. ¿Sí? ¿Estamos? Su cara medial se proyecta inferiormente, fíjense, está descendiendo inferiormente.
va a ser el maléolo medial, entonces va a ser parte del tobillo. Esa es la prominencia que tocamos. Esa es la prominencia, ¿sí? El maléolo medial. ¿Es el talón de aquí? No. Tu tobillo. En la parte medial, entonces el maléolo tibial, maléolo medial. ¿Estamos? Ahora, su cara inferior, esto es una cara articular. Se va a articular con el astrágalo o con el talus. ¿Sí? En el libro está como talus. ¿Sí? El cuerpo del talus, la tróclea del talus o tróclea astragalina. Entonces, esta cara inferior se articula con la tróclea astragalina, ¿sí? De la cabeza del astrágalo, ¿sí? No, del cuerpo del astrágalo, aquí me equivoco. Sí, el cuerpo. El extremo inferior de la tibia, habíamos hablado que hay una cara inferior para que se articule con el astrágalo, pero no es con la cabeza del astrágalo es esta, su cuello y su cuerpo. La parte superior de su cuerpo hablas que es la tróclea astragalina, ¿sí? ¿Estamos? No es cabeza, es cuerpo, ¿sí? La cabeza es esta, del astrágalo, su cuello, su cuerpo. ¿Estamos? Cabeza, cuello, cuerpo del astrágalo. Cabeza, cuello, cuerpo. Cabeza, cuello, cuerpo. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Pero eso no se ve, no te dice tampoco el libro. Si hablas de peroné, el peroné. Peroné. Sí, es un hueso largo también. ¿Sí? Pero la única función que tiene el peroné solamente es para inserción muscular, no soporta peso. ¿Sí? Su función importante es en la parte inferior. ¿Estamos? Igual, tiene un cuerpo que es prismático triangular, ¿sí? Que va a tener un borde interóseo. Este borde cortante siempre es el borde interóseo, que es en todo caso un borde medial. ¿Estamos? Ahí se va a insertar la membrana interósea. La membrana interósea. Estamos en este borde cortante. Sí, no lo detalla mucho nuestro libro, tampoco lo vamos a detallar. ¿Qué vemos en su extremo proximal? Que tiene una cabeza, todo esto es la cabeza. Un cuello, que está en la parte inferior, y un vértice. Vértice. ¿Sí? Cuello, cabeza, vértice. ¿Sí? La cabeza del peroné es la que se va a articular con la tibia. Fíjense. ¿Con qué cóndilo? Con el cóndilo lateral. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí te puedo poner vértice, cabeza, cuello. Con el cóndilo lateral. Con el cóndilo lateral de la tibia, porque tiene una superficie articular. ¿Estamos? Ahora, su epífisis distal, primero que se va a articular inferiormente con la escotadura del peroné.
Y después se da de prolongar inferiormente formando el maleolo lateral. Maleolo lateral, maleolo medial. Maleolo lateral, que tiene dos caras. Una cara lateral, que es subcutánea. Una cara medial, que es una carilla articular. ¿Seamos? No se olviden de los maleolos. El maleolo medial, ¿a qué hueso pertenece? A la tibia. El maleolo lateral, del peroné. ¿Sí? Listo. Ahora, cuando hablas de los huesos del pie o el esqueleto del pie, fíjense, igual que en el carpo, son huesos cortos, de forma cuboidea. ¿Sí? Se habla de huesos del tarso. Aquí hay que aprender los huesos. Voy a ir por grupitos. ¿Sí? Aquí este grupito. Ábranse un poquito más. Ahí atrás está la... Astrágalo, que es este. Calcáneo. ¿Estamos? Calcáneo. ¿Estamos? Son los huesos del retropié. ¿Sí? Ahora, el navicular, el cuboides y los cuneiformes. Cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. El cuboides está anterior al calcáneo. Sí. Cuneiformes. Y los metatarsos. Aquí estás hablando de las falanges. El primer dedo siempre tiene solo dos falanges, ¿sí? Proximal y distal, mientras estos otros dedos tienen tres. Falange proximal, intermedia y distal. ¿Estamos? Ahorita vamos a hablar. Sí. Todito esos huesitos, son huesitos largos. Dice que se Pueden dañar. Otro grupo, el astrágalo. Fíjense, el astrágalo, cuando hablas de situación, ¿sí? Está inferior a la tibia, superior al calcáneo, posterior al navicular. ¿Estamos? O puedo decir, se articula superiormente con la tibia, inferiormente con el calcáneo, anteriormente con el navicular. ¿Estamos? ¿Estamos? Y lateralmente puede ser con el Lateralmente con los maleolos. ¿Estamos? Porciones que tiene. Tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza. Porque si yo te voy a preguntar, astrágalo, te va a poner porciones. Lógico, ¿no es cierto? Cuerpo. Tiene una cara superior el cuerpo, que es la tróclea astragalina, ¿sí? O la tróclea del talus. Talus también le denomina. ¿Sí? Ese cuerpo, entonces no te olvides, se está articulando con la tibia a través de la tróclea del talus o tróclea astragalina. Su cara inferior se va a articular con el calcáneo. Va a haber un surco, el surco astragalino. ¿Sí? Ahora, este cuerpo en su extremo posterior, aquí atrás, miren, aquí atrás
fíjense que hay un surco delimitado por dos porciones, que es el surco para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. No está clarito. ¿Sí? Aquí se nota bien clarito. ¿Sí? En su extremo posterior del cuerpo. ¿Sí? Ven, quiero que vean esto. Cuerpo, cuello, cabeza. De nuevo, por favor. Cuerpo, aquí, Sí. cuello y la cabeza. Ah, ya, ya. Ya. ¿Estamos? Muchas gracias. Entonces, la cabeza se apoya sobre el sustentáculo astragalino. Ahora, te voy a mostrar el sustentáculo astragalino, que es del calcáneo. Esta que es la cabeza se está apoyando sobre el sustentáculo del astrágalo. ¿Sí? Parte del calcáneo. Increíble. ¿Estamos? La cabeza se apoya sobre el sustentáculo. El calcáneo, este hueso, ¿sí? Que va a formar toda esta eminencia que es el talón, ¿sí? La tuberosidad calcánea, ¿sí? Todo esto es la tuberosidad calcánea. Ok. Aquí se va a insertar el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, ¿sí? Ahora, si hablo de situación, está inferior al talus o al astrágalo. Es el hueso que se apoya en el suelo. ¿Sí? Es el que transmite el peso del cuerpo al suelo. Pero ¿quién le ha pasado ese peso? El astrágalo. Ahora, en su cara superior del calcáneo hay superficies articulares, dos superficies articulares, ¿sí? Para el cuerpo y la cabeza, ¿sí? Separados por un surco, el surco calcáneo, ¿sí? Ahora, en su cara inferior hay tres prominencias óseas que les voy a mostrar, espero que no se rompa esto. Fíjense, una anterior y dos posteriores. Anterior, esta, y dos posteriores. Anterior y dos posteriores. Ahora, cuando dices apófisis o tubérculo del calcáneo, es la tuberosidad anterior. La apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. Apófisis medial. Apófisis lateral. ¿Sí? Eso ya está más detallado. ¿Sí? Apófisis medial, apófisis lateral. ¿Sí? Y esta apófisis La apófisis medial es la que toca el suelo. Apófisis medial es la única que va a apoyar en el suelo. ¿Sí? ¿Estamos? Eso me interesa que sepas. Apófisis medial, apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo. La medial es la que contacta o hace o choca o apoya en el suelo. La lateral no apoya. Entonces, doctora, ¿la medial es subcutánea? No es subcutánea. Es la que está apoyando. Ah, ya. Ahí se están insertando músculos. Fíjate, el flexor corto de los dedos, el abductor del dedo gordo. Ah, ya, ya. ¿Sí? Pero se está apoyando en el suelo. ¿Sí?
Aquí se está insertando el tendón del músculo, ¿sí? Que es el abductor del dedo pequeño. ¿Qué hace? ¿Sí? Esto, en el pie. Se para. ¿Sí? Doctor, ¿le enseñé en pie plano? ¿Hay algún cambio? Ahí vamos a ir, hasta allá vamos a ir. Por si acaso. ¿Estamos? Eso es el calcáneo. ¿Estamos? Su cara lateral del calcáneo, aquí tenemos que ver algo que es bien importante en la cara lateral del calcáneo. ¿Dónde está? En la cara lateral del calcáneo, vean que se habla que es la tróclea peroneal, la tróclea del peroné. Esta tróclea está separando a dos tendones. Por arriba va a pasar el tendón del músculo peroneo corto, ¿sí? O fibular corto. Y por debajo va a pasar el tendón del músculo peroneo largo. Ahora vamos al preparado. Peroneo largo y peroneo corto. Pero vamos. Hola, Aña. Nah, yo no veo. ¿Qué? ¿Sí? Graba, Juancito, graba. El peroneo largo, el peroneo corto. Este está pasando por arriba, mira. El peroneo corto y el peroneo largo está yendo por debajo. ¿Este es el largo? ¿Sí? Este es el largo. Este es el corto. El corto va por arriba y el peroneo largo va por debajo. ¿Cuál era? ¿Sí? Peroneo largo, Ya. peroneo corto. Ah, ok. ¿Sí? El largo va por arriba. Largo va por arriba y va por debajo. ¿Sí? Es que va por debajo de la tróclea. ¿Sí? Por debajo. El largo. El largo. Y el peroneo corto está yendo por arriba. Ya. Entonces vengan todos aquí. Pero ven pues. Los que ya han visto vayan circulando. Peroneo corto. Este está yendo por debajo de la tróclea astragalina. De la tróclea del peroné. ¿Sí? Este te voy a mostrar porque es el peroneo corto. ¿Estamos? Está por debajo. ¿Estamos? Peroneo largo, peroneo corto. ¿Sí? ¿Estamos? El largo pasa por debajo, el corto por arriba. Por eso separa. Este es el largo, peroneo largo. Ajá. Y adentro La corto. fax, estoy grabando en orden. Peroneo Largo. Y acá adentro es el corto. largo. Peroneo Corto. ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? ¿Todos han visto? De la cara lateral que tiene el calcáneo. Su cara medial del calcáneo, fíjense, está presentando un surco. ¿Sí? ¿Estamos? Está pasando el canal calcáneo o surco calcáneo. Por aquí están pasando estructuras. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo está delimitado este canal calcáneo o surco calcáneo? Hacia la parte anterior y superior
está el sustentáculo astragalino o sustentáculo del talus. ¿Estamos? Ah, claro. Donde se apoyaba era. ¿Sí? Donde se apoya la cabeza del astrágalo. ¿Estamos? En la parte posterior e inferiormente está la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. Ah, ¿éxito? Que ahí, en la parte posterior e inferior al canal calcáneo, está la apófisis, ¿sí?, medial de la tuberosidad del calcáneo. Esto era la tróclea del sustentáculo astragalino, que está en la parte superior y anterior, mientras esto es la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. ¿Estamos? Ahora, en la cara posterior estás viendo esto, la tuberosidad del calcáneo, donde se va a insertar el tendón de Aquiles o tendón calcáneo o tendón del músculo tríceps sural. Tríceps sural. ¿Estamos? Ese es el tendón del calcáneo. Tendón de Aquiles. Si se rompe eso no puedes pararte. Te caes, te caes. ¿Estamos? Ahora, su parte anterior es que hablas que es la apófisis mayor del calcáneo, su porción anterior. ¿Sí? Y se va a articular con el cuboides. ¿Estamos? Ahora, vamos al cuboides. El cuboides, ¿dónde está? Fíjate. Se va a encontrar anterior al calcáneo. ¿Sí? Y puedo decir lateral al navicular. Posterior a los dos últimos metatarsianos, al cuarto y al quinto. Aquí están los dos metatarsianos. ¿Sí? Ahora, este tiene una cara dorsal que es rugosa, una cara plantar que presenta un surco. Aquí está, un surco. Un surco. El cuboides tiene un surco en su cara plantar. ¿Estamos? Por ese surco está pasando el tendón del peroneo largo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ves? Sí, Nos ponemos otra plastilina, ¿dónde hay? Aquí. Ahí está para los que no han visto. a ver, Doc. El surco para el tendón del peroneo largo. Ya, ok. Ahora, en su parte posterior se está articulando con el calcáneo. Su cara anterior se está articulando con la base del cuarto y del quinto metatarsiano. Cuarto y quinto. ¿Cuál de los huesos del tarso se articula con la base de los dos últimos dedos? El cuboides. Eso tienen que acordarse bien. ¿Sí? Ahora, medialmente, este cuboides se está articulando en su parte anterior con el cuneiforme lateral. Mire, su parte anterior con el cuneiforme lateral.
Su parte posterior con el navicular. ¿Estamos? Entonces este huesito lateralmente, ¿sí? Perdón, medialmente se está articulando la parte anterior con el cuneiforme lateral y posteriormente con el navicular. Ojo con ese huesito, esas articulaciones. ¿Sí? Siempre alguno quiere preguntar eso. Ahora, el huesito navicular, que parece una nave, un barco. ¿Sí? Es el hueso más medial. ¿Estamos? Si hablo de situación, está anterior al astrágalo. ¿A qué parte del astrágalo? A la cabeza. ¿Sí? Posterior a los tres cuneiformes: medial, intermedio y lateral. ¿Estamos? Medial al cuboides. Sí, pues medial al cuboides. Ahora, en la parte posterior, su cara posterior se articula con la cabeza del astrágalo. En su cara anterior se articula con los tres cuneiformes. En su extremo medial hay la tuberosidad del navicular. Tuberosidad del navicular. ¿Sí? ¿Estamos? Donde se inserta un músculo, el tibial posterior. Su extremo lateral se articula con el cuboides. Yo te puedo preguntar esto. Tuberosidad del navicular. Listo. ¿Sí? Las cuñas, que son tres. El primer cuneiforme o cuña se está articulando con el primer metatarsiano. Es el más voluminoso. ¿Sí? El segundo, el intermedio, se articula con el segundo metatarsiano. Es el más pequeño, fíjense. El intermedio. Ahí está. El más grande, el cuneiforme medial. El intermedio es el más pequeño. Y el tercer cuneiforme, ¿con quién se está articulando? Con el tercer metatarsiano y con el cuboides. ¿Estamos? Ahí pueden entrar preguntas. ¿Cuál de los cuneiformes se articula con el tercer metatarsiano y con el cuboides? El cuneiforme lateral. ¿Estamos? Ahora, los metatarsianos son huesos largos. Les decía que tienen un cuerpo, una base y una cabeza. Entonces, cuando hablas de los metatarsianos, base, cuerpo y cabeza. Ahora, ¿qué nos interesa? El primero es el más grueso. ¿Sí? El segundo es el más largo. ¿Sí? El tercero y el cuarto no nos interesa. El quinto sí nos interesa. Porque tiene la tuberosidad del quinto en su base. ¿Sí? Ahí se está insertando un músculo, el peroneo corto. Tuberosidad del quinto metatarsiano. Y después las falanges, que son huesos largos, que tiene cuerpo, base, cabeza. Y colorín colorado, hueso se ha acabado. Los sesamoideos no siempre se logra ver, que son varios y cambia, ¿sí? Están dentro de los tendones.